nuestro Javín Ibarra. Hola familia, ¿cómo andamos? ¿Está listo para aprender la palabra del Señor? Sí, saque su Biblia. Es más, ahí donde está, saca la Biblia y vamos a orar. ¿Le parece? ¿Soy yo o están más lejos? Sí, ¿verdad? Como que hoy me tuvieron miedo. No se preocupe, ahorita me bajo. Vamos a orar pues. ¿Ya tiene su Biblia? Bueno, diga conmigo: Señor Jesús, gracias por tu palabra. Enséñame a través de ella. Convénceme. Derriba todos los argumentos, todas las opiniones, todos los pensamientos que no vengan de ti. Y corrígeme. Pero sobre todo, instrúyeme en justicia. Prepárame para hacer tu voluntad y tu obra en esta tierra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la paz de Dios. El día de hoy, ¿verdad? El tema que traigo para ustedes se llama de la siguiente manera. Ahí se me pueden poner el título en la pantalla. Y vamos a leerlo: 1, 2 y 3. 7 pasos a la restauración. ¿Otra vez cómo se llama? A la restauración. Di conmigo: restauración. Y vamos a aprender primero que nada qué significa esta palabra restaurar, ¿verdad? Obvio, cuando pensamos de restauración de alguna manera en un matrimonio, pues pensamos de un matrimonio que de alguna manera se unió, se separaron, ¿verdad? Hubo problemas y de alguna manera cuando se restauraron, pues volvieron a unirse, ¿no? Y volvieron a edificar su vida y su matrimonio, etcétera. Sin embargo, yo le quiero llevar a esta palabra restauración todavía más profunda. ¿Cuántos de aquí trabajan en construcción o en alguna área de construcción? Levánteme su mano. Ok, nomás como 3 personas. Ah, mira, está bien, yo pensé que había más. Pero dentro de esto, restauración viene realmente con la idea de que no es construcción, no es lo mismo que construcción, sino cuando tú restauras una casa. No sé si les ha tocado ir bueno, antes vivían Escondido y hay unas calles en Escondido donde empezó Escondido que no te permiten, creo que cambiar la estructura de la casa. ¿Por qué? Porque son casas que comenzaron como en 1888 cuando se fundó Escondido. Y entonces básicamente la única manera de poder trabajar en esa casa, si tú la compras en esa zona, es que tú la restaures. ¿Que tú qué? ¿Y qué creen que es restaurar? No es agregarle un cuarto más, no es hacerla diferente, no es renovarla completamente, es volverla ¿a qué? Al diseño original de esa casa. Porque quieren conservar de alguna manera ese estilo de ese espacio histórico, ¿verdad? De ese lugar. Ahora, cuando hablamos de restauración en nuestra vida, es realmente como se escucha esa palabra. El Dios quiere llevarnos al diseño ¿qué? De la casa que Dios quiere edificar en nosotros. En pocas palabras, Dios a cada uno de nosotros nos dio este cuerpo espiritual primeramente y este cuerpo terrenal, y quiere que edifiquemos su casa, edifiquemos nuestra vida hasta una restauración completa de cómo Él te diseñó a ti. ¿Lo está entendiendo? Cómo Él te diseñó a ti desde el principio y quiere Él restaurar tu vida, ¿ok? Ahora, en esa idea, mire este versículo que me encontré en Isaías capítulo 1, versículo 27. Si nos podemos ir allá a Isaías capítulo 1, versículo 27. Vamos a ver esos 7 pasos. Pero antes de eso, hemos estado hablando, ¿y cuántos ya empezaron en su estudio bíblico Filemón? Muy bien, estamos estudiando en los miércoles el libro de Filemón y también Juan 13. ¿Cuántos ya están meditando en Juan 13? Levántame su mano. Muy bien. Y dentro de esos son versículos que quiero que entienda el Señor nos ha dado para crecer en este tiempo, ¿verdad? Incluso fuimos a Colorado y también Dios nos ha estado hablando de todos estos temas, de cómo poder levantarnos para poder limpiar esos pies, como en Juan 13 está enseñando,
para llevar ese evangelio de la paz a otros, ¿sí o no? Pero también Dios nos está enseñando a través de la carta de Filemón, de Pablo a Filemón, de cómo, ¿verdad?, levantar a alguien llamado Onésimo. Y entonces de alguna manera estamos aprendiendo de cómo trabajar en la vida de ¿quién? De otros. Como Dios, ¿cuántos de ustedes han experimentado la misericordia de Dios en sus vidas? Levánteme su mano, ¿verdad? Nomás ustedes y los demás, ¿qué onda? ¿No? Un poquito. Otra vez voy a preguntar, ¿cuántos de ustedes han experimentado la misericordia de Dios en sus vidas de una u otra manera? ¿Verdad? Llámese de perdonar esos pecados, ¿verdad? Esos errores. En esa cruz cantábamos ahorita, ¿verdad? Gracias, Señor, por esa cruz, esa sangre que Señor que a través de su cuerpo, de sangre, ¿verdad?, de carne, su sacrificio, pudimos nosotros venir a entrar, ¿verdad?, a otra vez esa restauración donde el Señor nos quiere volver a ese diseño. Y mira lo que dice en Isaías 1:27. Regrésate. Caray, tienes la versión. ¿Qué versión tienes? O vete más para arriba. Sí, esa mera. Haz el 26. Gracias. Con razón. Gracias por los que están ahí truchas en la pantalla. Con razón, dice, ahí me falta algo. Ahí está. Vamos a leerlo juntos 1:26. 1, 2 y 3. Restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como eran. Entonces te llamarán de justicia, ciudad fiel. Fíjate cómo comienza. ¿Qué palabra comienza ahí? Fíjate, es una promesa de parte de Dios a través del profeta Isaías diciendo: voy a restaurar tus ¿qué? ¿Tus qué? Y usted ya aprendió clases pasadas que un juez hace un juicio, ¿sí o no? Pero ¿qué es el juicio que el Señor quiere que hagamos? ¿Para qué es? ¿Para llevar a alguien de dónde? ¿De muerte? ¿Por qué quiere levantar Dios jueces en este tiempo? Quiere que nosotros seamos los instrumentos para ayudar a otros a llevarlos de muerte a vida. Y entonces Dios está restaurando jueces en este tiempo aquí en San Diego, y usted tiene que entender esos tiempos, porque usted se puede perder el tiempo de participar en lo que el Señor está levantando en este tiempo. Y el Señor quiere restaurar a aquellos que pueden hacer justicia y juicio para poder restaurar la vida de la familia de la fe que está en este lugar. ¿Lo está entendiendo? Por eso restauraré tus jueces ¿como cuándo? ¿Como cuándo? Al principio. Y el principio nos habla, ¿cómo empieza Génesis? En el principio creó ¿qué? Dios los cielos y la tierra. Y ahí en los cielos, primero, el Señor hizo tu espíritu, diseñó tu espíritu, creó tu espíritu, y ahí puso toda aquella capacidad en ti para levantarte como ese juez, como ese consejero también para otros. Por eso dice ahí, ¿y tus qué? También dice, consejeros como eran ¿qué? Como eran antes. Así como Dios te diseñó, quiere levantarte. Entonces dice ¿qué? Te llamarán ¿cómo? ¿Quieres ser llamado ciudad, ser parte de esa ciudad de qué? ¿Se acuerdan que aprendimos de la justicia? ¿Cuál es la definición de justicia? De acuerdo a Deuteronomio 6:25, Salmo 119, 172, todos tus mandamientos son justicia. Y entonces Dios quiere llamar a una ciudad, ¿verdad? A una familias en acción, familias en la fe, ciudad justa, ciudad fiel. ¿Puedes recibir esa palabra? Ahora, en ese espacio, ¿verdad? La idea es que entendamos en qué tiempos vivimos. ¿Cuántos fueron a Colorado? Levanten las manos que fueron a Colorado. Muy bien. Y ahí estuvimos aprendiendo un tema en específico, con el cual, ¿verdad?, nuestro pastor enseñó en Lucas capítulo 21, versículo 13. Lucas capítulo 21, versículo 13, ¿verdad? Queremos que no se queden colorados, sino traerlo acá, porque son enseñanzas que todos es tiempo que el Señor vivamos en toda esta red que el Señor está levantando, ¿verdad?, de iglesias en el mundo.
Dice así, léelo conmigo, 1, 2 y 3. Y esto os será ocasión, ¿para qué? Otra vez, ¿para qué? ¿No cantábamos ahorita y Luis abrió hablando de dar qué? Testimonio. Y entonces Dios nos está hablando en este tiempo que es tiempo de levantarnos para dar testimonio. Ahora, si tú estás ahí en tu Biblia, léeme el título de la sección que dice ahí en ese versículo 21-13. ¿Señales qué? Fuerte, señales antes del fin. Uy, a veces nos da miedo esa parte, ¿no? ¿Verdad? Apocalipsis, uy, qué miedo. Pero nosotros estuvimos aprendiendo que aún estas señales antes del fin, y si nos regresamos, nomás regresate al 10, por ejemplo, y el 11, son señales que aparecen muy aparatosas, como para infundir temor, como para que se escandalice el mundo, como para que todos pierdan la cordura. Sin embargo, ¿verdad? Ahorita vamos a ver que al final no es para que nosotros nos encontremos en una circunstancia de temor, de turbación, de ansiedad, de angustia, etcétera, aunque parezca que en nuestro alrededor estén sucediendo todas esas cosas. Fíjate lo que dice el 10. Entonces les dijo, ¿se levantará qué? Nación contra. ¿Y si no hay guerras fuertes en este tiempo en el mundo? ¿Sí o no? Guerras que es todo, creo que tuvieron una junta el presidente de Rusia, de aquí de Estados Unidos esta semana, para ver si es que se pasaba la guerra, se paraba o qué onda, y no llegaron a un acuerdo, en pocas palabras. Pero sin embargo, vemos que esta guerra hay un peligro que hay una potencia mundial nuclear en ella. Y de alguna manera es de que nuestros hijos tengan que participar de una guerra nosotros también aquí en Estados Unidos. Entonces hay una guerra que se levanta contra nación y contra nación, ¿verdad? En un plano literal, un reino que se levanta contra otro reino. Siguiente versículo, 11. ¿Ok? Y habrá grandes ¿qué? Yo no sé, usted supo, pero cuando estábamos en la semana de Colorado, hubo uno de los más grandes terremotos, ¿verdad? En el lado de Rusia, que hasta hubo aquí una advertencia de ¿qué? De un tsunami. Imagínate, desde Rusia era de 8 puntos, quién sabe cuántos, ¿verdad? En la escala de Richter, que es un terremoto gigantesco. Y entonces hay un terremoto y en diferentes lugares ¿qué va a haber? Hambres. Y luego ¿qué dice? Acabamos de pasar algo en el 2019 al 2021 llamado ¿qué? Bueno, y acabamos de pasar mundialmente una ¿qué? Pestilencia, del cual todos participamos, ¿de acuerdo? ¿Ya se lo olvidó? Entonces, habrá terror y grandes señales, ¿en dónde? En el cielo. Pero fíjate, vete al versículo 13, otra vez, donde estamos empezando, que al final dice, ¿y esto os será qué? Mira, no está diciendo, y esto es ocasión para que te escondas y no salgas a la calle y que juntes mucho dinero y que, ¿verdad?, hagas tantas cosas que el mundo se vuelve a escandalizar en todas estas circunstancias que pasan mundiales. Para nosotros los discípulos, los que creemos, los seguidores de Cristo, debemos de entender estos tiempos como un tiempo para poder dar testimonio. ¿Poder dar qué? ¿Poder dar qué? Mira, todos estamos aquí, sobrevivimos el COVID, ¿sí o no? De alguna manera el Señor guardó nuestras vidas en todo ese proceso. De alguna manera el Señor tiene cuidado de los suyos. ¿Sabes que en los juicios que hubo en Egipto, las plagas que hubo en Egipto, al pueblo de Israel que estaba en Gosén, no le tocó ni una plaga? ¿Está entendiendo? Y ahí estaban las ranas y las moscas y todo lo demás. Y los que estaban en Gosén del pueblo de Dios, no les tocó. Es más, no les tocó ni la muerte de los primogénitos, porque ellos les dieron al cordero que pusiera la sangre en esos dinteles. ¿Está entendiendo? Y entonces usted y yo tenemos un seguro celestial, del cual debemos de aprender y confiar que el Señor tiene cuidado de nosotros, ¿sí o no? Eso no dice su palabra. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra ¿de quién? Bueno, créale al Señor. Y entonces no se escandalice y no esté llena de temor cuando vea las noticias. Vea las buenas noticias que tiene ahí en la Escritura.
Porque estos tiempos son ocasión para dar testimonio, para que usted pueda hablarle a otro que sí tiene temor, que sí tiene ansiedad, que sí está pasando una pestilencia, que sí está pasando un tiempo de hambre. Y usted pueda darle testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida, pero también de los pasos de cómo encontrarse con ese Hijo de Dios y llamado Jesucristo, y de encontrarse con el Dios Todopoderoso. ¿Lo entiende? Y entonces usted es el puente para llevar ese testimonio. Ahora, entendiendo esto, Isaías nos habló la semana pasada de estos pasos en alguna manera, pero ahora yo quiero verlos del lente no de solamente el que los recibe. Claro, si los necesitas primeramente vivir en tu vida, ve dónde estás en esta etapa, en estos 7 pasos, pero más allá como una herramienta para que tú también puedas evangelizar o llevar ese evangelio a otras personas que todavía no conocen ese testimonio de Dios. ¿No entiende? Ahora, vámonos a Lucas capítulo 21. Vámonos a Lucas capítulo 15. Pero antes de eso, ¿sabes qué? Pásame a la gráfica de los 7 pasos. Los voy a poner como un comienzo para que usted los pueda ver. Y podamos nosotros irlos aprendiendo y entendiendo. ¿Por qué? Porque esta enseñanza es como una base para muchas cosas que vamos a ir hablando en este futuro próximo. Si nosotros aprendemos a ver esos 7 pasos de esa restauración de la cual el Señor nos quiere llevar, nosotros vamos a poder no solamente nosotros ser restaurados, pero la meta es llevar a otros también a esa restauración. ¿Queda claro? Entonces, primer paso, ¿qué dice ahí? Juicio. Muy bien, ahorita vamos a explicar. Número 2, ¿qué dice? Momento de lucidez. Para los que no pueden leer desde lejos, se los vamos a leer todos. 3, ¿qué dice? Humillación del hombre. 4, Dios concede el arrepentimiento. 5, misericordia. 6, limpieza y borrar el pecado. Y número 7, Dios escribe de nuevo sus deseos y sus planes en el corazón del hombre. Eso ya lo agregué ahí. Pero de alguna manera esos son los primeros pasos. Vamos a empezar hablando de los primeros el día de hoy. ¿Ok? Vamos al primero, juicio. Ya aprendimos. ¿Para qué son los juicios de Dios? ¿Para llevarnos de qué? De muerte a vida. Sin embargo, estos juicios a la carne, a los ojos naturales, parecieran ser lo peor que nos puede estar pasando en nuestra vida. ¿Sí o no? Vamos por un ejemplo a Romanos capítulo 8, versículo 35. Romanos capítulo 8, versículo 35. En Romanos capítulo 8, versículo 35, usted puede ver 7 juicios que vienen realmente de parte de Dios. Que no tienen, fíjate, a veces hemos leído esto y lo hemos malinterpretado, porque pensamos que esto es lo que nos busca separar del amor de Dios, cuando realmente es lo que busca unirnos al amor de Dios. Y ahorita vamos a ver en qué sentido. ¿Ok? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y luego empieza a decir, número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6 y número 7. ¿Cuántos ve ahí? 7 juicios de parte de Dios que si usted lee la Biblia, empiezan a aparecer generalmente cuando el pueblo de Dios comenzaba a ser rebelde a Él, separarse de Él, y entonces Dios mandaba un juicio, por ejemplo, de angustia o de espada. Venían los enemigos y venían a infiltrarse al pueblo de Israel, y entonces había guerra, etcétera. Y entonces ese juicio de guerra o ese juicio de espada provocaba que entonces los israelitas vinieran y dijeran y clamaran a su Dios: Señor, perdónanos, te hemos dejado, ayúdanos contra nuestros enemigos. Y entonces vez tras vez, si tú empiezas a leer la Biblia desde el Viejo Testamento hasta el Nuevo Testamento, te vas a encontrar que muchas veces cuando estaba el pueblo de Israel en angustia, era cuando clamaban ¿a quién? A Dios.
¿Cuántos de ustedes se han encontrado en un momento de angustia? Levánteme su mano. Donde dice, hey, necesito que alguien me saque y me ayude, ¿verdad? En mi caso, cuando mataron a mi papá, para mí ese fue un tiempo de angustia en mi vida. ¿Por qué? Porque yo veía muy cerca, ¿verdad? Todas estas circunstancias que me infundían mucho temor. Y yo decía, Señor, te necesito. Y esto que crecí en una iglesia. Yo crecí en el evangelio, digamos, como la gente dice, pero realmente cuando yo estaba en la iglesia no entendía muchas cosas de Dios. Hasta que empiezo yo a vivir un tiempo de angustia, es cuando yo empiezo a voltear arriba y decir, Señor, he escuchado de ti en todas estas clases dominicales, todos esos domingos, ¿verdad?, que me llevan a la iglesia, pero ahora necesito saber si estás, porque siento una angustia dentro de mí, un temor al futuro. La angustia es el temor al futuro, de que no sé qué va a pasar con mi vida y necesito encontrarme contigo. Y es esa angustia que yo personalmente te puedo decir, es la que vino a acercarme a Dios. Y aunque parezca loco, gracias a Dios por la angustia de ese tiempo. Porque de otra manera a lo mejor hubiera crecido en la iglesia y ya de grande me aparto y ya no conozco nada de Dios. Sin embargo, fue en esa experiencia donde ese juicio de Dios vino que me hizo acercarme al Señor. ¿Lo está entendiendo? Asimismo, ejemplo, la semana pasada vieron la parábola del hijo pródigo. ¿Cuál de esos 7 juicios fue el que Dios utilizó para que el hijo recapacitara o entrara en sí? ¿El qué? El hambre. ¿Se acuerda? Se fue a una provincia apartada y luego tuvo ¿qué? Hambre. Y fue el hambre que fue lo que despertó la mente de este hijo. Y dijo, hey, algo estoy haciendo mal. ¿Lo está viendo? Pero los juicios de Dios no buscan realmente destruirnos. Buscan que nosotros recapacitemos, despertemos al camino donde nos estamos dirigiendo. Y esa es la idea de los juicios de Dios. Ahora, vamos a ver este ejemplo. Salmos 9, capítulo 9, versículo 16. Salmos capítulo 9, versículo 16. Dice de la siguiente manera. Jehová se ha hecho ¿qué? Jehová se ha hecho ¿qué? Conocer dónde. Entonces, ¿dónde se hace conocer el Señor? ¿Dónde? Ahora, séame sincero, no me levante la mano, pero ¿cuántos no se acercaron al Señor porque de repente les estaba yendo de la patada? ¿Sí o no? Y no todos, pero la realidad es que hay muchos y va a haber muchos en este tiempo, ¿verdad?, que van a querer buscar de Dios. ¿Por qué? Porque van a haber circunstancias tremendas y difíciles en su vida. Mira, en este mes nomás me han llegado cada noticia de personas familiares. A lo mejor van a llegar familiares tuyos, amistades tuyas. Incluso una persona me dijo que estaba en el gimnasio y él tenía una camiseta que hablaba así de los que aquí tenemos en los eventos de la iglesia, ¿verdad? Y de alguna manera dice que leyó y dijo que, y como decía un versículo, le empezó a decir, oye, ¿tú eres cristiano? Le digo, sí, sí, qué bueno. Y él iba a hacer su rutina y él se estaba poniendo las pilas. Y de repente era de los que trabaja ahí en el gimnasio y le empieza a decir, oye, por cierto, ¿a qué iglesia vas? Y no, empieza a sacar plática. Y dice que él dice, yo quería entrar, voy a mi rutina y de ahí me voy al trabajo. Yo tenía un tiempo contado, dice, ¿no? Y de repente este chavo, mientras estoy tratando de hacer mi rutina, me comienza a contar su vida. Y me comienza a decir que acaba de pasar una separación por infidelidad. Y entonces me empieza, y dijo, y este compa me empezó a decir todo. Y entonces dijo, ok, ya entendí, nos han estado enseñando de que va a haber oportunidad ¿para qué? Para dar testimonio. Y entonces dije, ok, voy a tirar mi rutina a la basura y voy a comenzar a hablarle de lo que el Señor ha hecho en mi vida y en mi matrimonio. Y comenzó a hablarle de ese Dios que restaura la familia y que restaura el matrimonio, etcétera. Y entonces eso, ¿verdad? Se me hizo interesante de cómo en este tiempo el Señor te va a presentar oportunidades como esa de este chavo en el gimnasio, donde solitos te van a llegar y te van a decir, hey, tengo este broncón en mi vida, ¿verdad? Un desconocido,
También este mes llegó una persona y me dice, ¿sabes qué? Mi familia, ora por mi familia, pasó un tiempo bien difícil. Mi familiar, una mujer, se quitó la vida. Se quitó la vida y dejó, creo que 3 o 4 niños, ¿verdad? Con su pareja. Y están completamente desconsolados. Y le digo, ¿qué es tiempo para hacer? ¿Para qué es tiempo? Ve al funeral, haz presencia, comienza a compartir lo que Dios ha hecho en tu vida y en la vida de tu familia. ¿Está entendiendo? ¿Sabes que hay una persona que le dio cáncer? ¿Sabe que hemos tenido varios diagnósticos de cáncer últimamente aquí en la congregación? Pero en cada uno de ellos, ayer estaba hablando con una persona, ¿verdad? Que la acaban de operar. Y me dice, ¿sabes qué? He tenido una paz en todo el proceso. Y no, es más, ni mi familia sabe que estoy pasando por ello. Y le digo, hey, dile a tu familia, le digo. Y dice, no, es que no los quiero preocupar. Deja que se preocupen, que vean que tú tienes tanta paz en medio de las circunstancias, porque eso va a ser ocasión ¿para qué? Exactamente. Y entonces tú le vas a poder decir a esa mujer que también está pasando por ese proceso de cáncer, ¿cómo el Señor pudo pasar el cáncer? ¿Verdad? Tú pudiste pasar el cáncer con el Señor en un tiempo de paz. Y mire, le habían dicho que hasta, quién sabe que hay una glándula llamada centinela, ¿verdad? Y cosas de esas, que hasta ya había pasado ahí, y eso lo más seguro es que se iba a esparcir sobre su cuerpo, ¿verdad? Pero cuando lo operaron, ¿verdad? Esta semana, los resultados vinieron de que no estaba invadida, que estaba súper bien. Y gloria a Dios por eso. Le damos un aplauso al Señor por eso. Y entonces todas esas cosas son oportunidades para que Dios se glorifique. Y entonces cuando tú recibas esas noticias que parecen catastróficas y difíciles, utilízalas para presentarle, ¿verdad? Al darle de comer a aquel que tiene hambre y sed de justicia. Darle de comer a aquel que su espíritu se está despertando. Y entonces es una oportunidad para dar testimonio. Por eso el Señor ha hecho conocer en el juicio, se ha hecho conocer al mismo, ¿en dónde? En el juicio que ejecutó. Por eso dice, en la obra de sus manos fue enlazado ¿quién? ¿Fue enlazado quién? Y entonces nosotros nos enlazamos con obras del enemigo en nuestra vida. Y cuando nosotros robamos, cuando nosotros adulteramos, cuando nosotros mentimos, cuando nosotros somos corruptos, somos infieles, haz de cuenta que nos amarramos de todas estas cosas. El diablo nos amarra. Cuando nos endeudamos, nos amarra Satanás. Y somos cautivos a la voluntad de él. Hasta que viene un juicio de parte de Dios con el propósito de ¿qué? De traerte libertad. Y nosotros debemos de entender esto. Si el Señor te quisiera destruir, ¿a poco no ya te hubiera destruido? Si el Señor quisiera destruir la tierra de toda la maldad, ¿a poco no ya hubiera llegado el meteorito que tanto han estado esperando? ¿No? Sin embargo, no lo ha hecho porque Dios es un Dios ¿cómo? Misericordioso, es benigno. Y entonces está aplazando el tiempo, dando oportunidad al arrepentimiento. Pero usted y yo tenemos que reconocer los tiempos, porque son tiempos finales. Y dentro de estos tiempos usted tiene que dar ¿qué? Testimonio. Especialmente a aquellos que usted ama y son seres queridos. ¿Está entendiendo? Ahora, en estos tiempos, esa es la meta de los juicios. Incluso, regreso a la parábola del hijo pródigo ahora sí, en Lucas capítulo 15, versículo 17. Lucas capítulo 15, versículo 17. Y miren lo que dice, corroborando su respuesta. ¿Cuál es el juicio que Dios utilizó para el hijo pródigo? ¿Cuál fue? Otra vez, ¿cuál fue? El hambre. Fíjate lo que dice el 14 primero, el 14. Ahí está. Y cuando todo lo hubo, ¿qué? Vino una ¿qué? Vino una ¿qué? Gran hambre. Y entonces esa hambre, y fíjate esto, todo lo hubo ¿qué? Malgastado. Estaba la otra vez con una persona, ¿verdad? Hablando,
y me dice, quiero una consejería, necesitamos hablar de algo que está pasando bien continuo en nuestra vida, en nuestro matrimonio. Y decía, ¿sabes qué cosa es el problema? Es que yo veo un patrón en nuestra vida que estamos siempre bien endeudados, siempre. Y yo veo cómo la persona que provee, ¿verdad?, malgasta todo lo que recibe y agarra un préstamo, y ya cuando lo pagamos, agarra otro préstamo, y ya cuando lo vamos a pagar, de repente le hicieron una tranza y se quedó con y son deudas gigantescas, dice. Y entonces yo vivo en una angustia y una ansiedad y en una amargura constantemente. Con la misma familia me reclama, oye, el préstamo que les di. Y yo dice, yo no sabía ni que te habían dado un préstamo. Y estoy tan angustiado, decía la persona, ¿no? Y en todo esto yo le decía, ¿qué puedo hacer yo? Dice, porque a veces no me dice nada. Mi esposo de repente ya se metió en otro préstamo, ya estamos bien endeudados hasta las cachas. ¿Y ya qué hago? Y le empiezo a enseñar Lucas 15:14. Cuando él hubo ¿qué? Malgastado. ¿Vino una qué? ¿Tu esposo cree en Dios? Nomás cuando ya está bien adentro me dice, ora por mí, me dice. Cuando ya de repente nos anda tocando el acreedor, ¿verdad? Ahí nos anda queriendo cobrar el banco, de repente Dios, vamos a orar. Y dice, y me choca eso porque nomás busca a Dios cuando le está yendo bien mal. Y le digo, no te choque, entiende el juicio, entiende el tiempo, entiende el proceso en donde lo tienes que llevar a tu esposo. ¿Y ahorita cómo estás? No, ahorita estamos bien, pero mi temor es que se va a volver a meter, porque acabamos de terminar esto y yo ya tengo un temor de que va a volver a pasar. No tengas temor, al contrario, cuando pase y él tenga un tiempo de hambre, ¿qué le vas a decir tú? Hey, déjate presento a Dios. En lugar de que llore por ti, conócelo tú. ¿Y por qué no buscamos la sabiduría juntos? Le dije, quisiera él hablar con alguien, venir a la iglesia. Pues ahorita como que no, dice, pero cuando le dije la otra vez cuando estábamos bien metidos en problemas, que iba a haber un encuentro y me dijo, hey, apúntame el encuentro. ¿Está entendiendo? Y entonces ustedes, mujeres, especialmente le hablo a las mujeres, porque generalmente las mujeres vienen más a la congregación y algunos hombres no quieren. ¿Cierto o no? No me digan si sí las mujeres, nomás lo piensen. ¿Cómo le puedes ayudar a tu esposo? Espera el tiempo de hambre. Espera el tiempo de hambre. Me decía otra persona, ¿sabes qué? Mi esposo no cree en nada en Dios. No, hombre, tengo años aquí en la iglesia y él, por más que le digo, por más que le enseño, por más por aquí, por allá, él no quiere. Resulta que un día al esposo le dieron un diagnóstico de muerte de salud. Y dice que yendo para la operación le dice, oye, ¿puedes orar por mí? No, que no creías en Dios. Y ahora sí, cuando ven la muerte cerquita, ahora sí Dios, sí Dios, ahora sí creo en ti, ayúdame. O sabes que no me quiero morir y ya irme a donde me vaya a ir. Pero nosotros debemos de entender, estos juicios de parte de Dios no son para destruir, son para provocar ¿qué? Que se despierte en esa persona la oportunidad para que éste pueda llegar a un arrepentimiento. Y entonces no te enojes con la persona, no pelees con ella, sino espera el tiempo, como le dije a esta persona, a que él tenga el hambre y tú tengas la oportunidad para llevarle testimonio a esa persona. ¿Queda claro? ¿Está quedando claro? Por eso, cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. ¿Ok? Y mira, ahora sí vete al 17, por favor, ¿dónde estabas? Va a llegar un momento donde las personas van a estar hastiadas de su camino, de sus decisiones, de los resultados que tienen en su vida, de las consecuencias. Y ahí es donde están hartos por esos juicios de parte de Dios, que va a haber la segunda parte, ¿verdad? De lo que veíamos de los pasos. La segunda parte, ¿cuál era? ¿Cuál era? Momento de lucidez. ¿Cuál es? Que básicamente exactamente es lo que dice el 17. Lee conmigo la primera parte. ¿Y qué? Volviendo en sí. Primero esa parte. ¿Volviendo en qué? Fíjate esa palabra, qué interesante. Volviendo. ¿Qué entiende usted? Que iba por un lugar donde el Señor no era el camino de Dios.
Y esta circunstancia de hambre produjo que él volviera en sí mismo. ¿Qué hay dentro de ti? ¿Qué hay dentro de ti? Un espíritu, exactamente. Y entonces las circunstancias difíciles nos hacen cuestionar y empezar a ver hacia adentro. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué he estado equivocado? ¿Por qué estoy viviendo la vida que estoy viviendo? Y entonces yo vuelvo en sí. Y aquí vino el hijo pródigo a volver en sí. Y fíjate lo que dijo. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen qué? Y yo aquí perezco de hambre. Mira, el enemigo viene a hurtar, matar, destruir, pero la cuarta parte de la cuadratura es perecer. Y él estaba ya casi en la última parte, donde él entendía, hey, estoy en una circunstancia donde ya no nomás me ha robado, ya no nomás, verdad, me estoy muerto, ya no nomás me están destruyendo, pero estoy por perecer. Y de alguna manera él está diciendo, hey, ¿cuántos jornaleros? Comienza a pensar dentro de él. ¿Cuánta gente que trabaja para mi padre? Tienen pan todo el tiempo, les va bien todo el tiempo, ¿verdad? Y no perecen de hambre. Y yo, que soy un hijo, me encuentro fuera de la casa del padre pereciendo de hambre. Y comienza él a pensar dentro de él mismo esta circunstancia. Ahora, si vemos la siguiente parte, ¿cuál era el paso número 3? Paso número 1, juicio. Paso número 2, momento de lucidez. Ponme la gráfica otra vez, porfa. Paso número 3, ¿qué es? Humillación del hombre. Di conmigo, humillación del hombre. Otra vez, recapitulando. Juicio de hambre. Él viene y vuelve en sí. Tiene un momento de lucidez, ¿verdad? En México le llamamos, le cayó el 20, ¿no? Tocó fondo. Y hay muchas partes de ellas. ¿A poco no usted ve la vida de una persona y ya le ha aconsejado algo y parece que va al lado contrario? ¿Le ha pasado? O hasta esa persona puede ser usted. Ay, perdón, lo dije en voz alta. Pero de alguna manera usted no quería entender hasta que tocó fondo, ¿sí o no? Y entonces ahí, cuando ya está por destruir toda su vida, entonces piensa y dice, hey, pues me habían dicho que tomara esta otra decisión y yo me fui para el lado contrario. ¿Lo ha visto? Ahora, aunque yo puedo tener momentos de lucidez, hay gente que sabe que está mal y que toma malas decisiones, pero todavía como que se excusa o piensa que ya no puede cambiar. ¿Le ha pasado? No, pues es que así me trató la vida. Pues las decisiones que tuve, ni modo, pero no me arrepiento. ¿Lo he escuchado? Pues ni modo, es que así soy. Y eso de alguna manera no nos lleva a la restauración. Por eso la meta es llevarle. Si usted ve una persona que ya se está dando cuenta que está mal, ya se está dando cuenta que tomó malas decisiones, que malgastó todo lo que el Señor le dio, que ha pecado en su vida, pero está pensando que no hay manera de avanzar, usted tiene que llevarlo a un paso llamado número 3, que es humillación. ¿Un paso qué? Humillación del hombre. Porque no se trata nomás de saber que estás mal. Se trata de que yo tome una actitud de humildad. Di conmigo humildad. Ahora ponga atención en lo siguiente. ¿El primer paso viene de parte de Dios o del hombre? ¿El segundo paso? ¿De quién? El momento de lucidez del hombre. ¿Y el tercero? Fíjate, esa parte de usted y yo la tenemos que hacer como hombres. Porque podemos estar estando destruidos en nuestra vida y en nuestra soberbia nos montamos en nuestro macho y dijimos no voy a cambiar. Pero nos toca entonces tomar una actitud de humildad. ¿De qué? Y el que se debe de humillar es ¿quién? Nosotros. Ahora, vámonos de regreso a Lucas capítulo 15, versículo 17 y vamos al 18. Terminando el 17, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí parezco de? Se da cuenta de su condición, momento de lucidez, versículo 18, perdón. Y luego piensa dentro de sí, ¿qué dice? Me levantaré e iré a mi padre. Tiene una esperanza, voy a ir y por lo menos voy a ir delante de mi padre y le diré a mi padre,
¿Qué le dijo? He pecado contra el cielo y contra ti. Siguiente versículo 19. Y luego, fíjate la capacidad. Aquí viene la humildad en el 19. Ya no soy qué. ¿Ya no soy qué? ¿Qué posición tuvo ese hijo pródigo entonces? Se humilló y dijo, ya no merezco esta posición de hijo. Así que me voy a ir más abajo de lo que pienso que soy. No lo merezco. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero incluso dice, hazme como uno de tus ¿qué? Y entonces fíjate la actitud de humillación. Mire, muchas personas que quieren venir a Dios en esos juicios, ¿verdad? Comienzan a acercarse a la palabra y están esperando algo. Ejemplo, si su matrimonio se está desbaratando, ¿qué está esperando? Que Dios restaure el matrimonio. Si andan en una deuda gigantesca, ¿qué está esperando? Que se gane la lotería y pague todo. Si está en circunstancias de enfermedad, ¿qué está esperando? Que sane. Si hay una circunstancia de muerte, ¿qué está esperando? Pues que no muera la persona o él mismo. Si está en una circunstancia donde un hijo está perdido, donde hay problemas en la familia, ¿qué está esperando? Que se resuelva la familia. ¿Y sabe cuál es el problema a veces con el corazón del hombre? Que realmente no está humillado. Está solamente esperando que se le devuelva aquello que se le ha quitado. Y entonces no hay una verdadera humildad en el corazón. Es como decir, Señor, yo voy a hacer esto para que tú me regreses lo otro. ¿Y qué pasa? Cuando regresa lo otro, ya no lo vuelves a ver aquí los domingos. ¿Sí o no? Porque su corazón no llegó a la humillación completamente. Solamente estaba esperando. ¿Qué pasó? Se murió aquel familiar y entra en una tristeza profunda. No salió aquella persona de la cárcel por la cual estaba orando y entonces se desmorona su vida. Porque al final no está realmente pensando en humillar su corazón de la condición y las decisiones que ha tomado en su vida. Y está esperando solamente la ¿qué? La recompensa. No le estoy diciendo que Dios no lo puede hacer, pero le estoy diciendo ¿dónde está el corazón cuando yo vengo delante de Dios? ¿En lo que me va a dar o en darme cuenta que yo cometí un error y que estoy arrepentido de ese error? Y entonces ahí es donde tiene que venir una verdadera ¿qué? Humillación. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Incluso este mismo piensa, hazme como uno de ¿qué? ¿Qué es un jornalero? En pocas palabras, es alguien que está dispuesto a ¿qué? A trabajar. ¿A qué? ¿A qué? No que su trabajo le garantice todo, pero es una persona dispuesta a trabajar. Y mire, hay gente que dice, me ha tocado con matrimonios, hey, ¿verdad? Es que tenemos problemas de infidelidad, queremos hablar y ahí vienen, ¿verdad? Y estamos en la junta y ¿qué onda? ¿Y cuál es el problema? No, es que caí en infidelidad y quién sabe qué rollo. Y este rollo, bueno, él cayó en la infidelidad y le pregunto, ¿y qué onda? ¿Estás arrepentido? Pues es su culpa. Porque pues no me atiende. Pues porque no hace las cosas en la casa, pues me descuidó mucho tiempo y pues yo me fui a buscar a alguien. Y yo, híjole, creo que aquí vamos a picar con pico y pala. ¿El Señor puede ayudar a una persona así? Sin embargo, vienen personas que han pasado infidelidad. En la persona que la ha pasado, hay una humillación en su corazón tan grande que él entiende y dice, no merezco que mi esposa me perdone. No merezco que mi esposa me perdone. No merezco que mi esposo me perdone. Pero por lo menos quiero arreglar mi error y quiero pedirle perdón al Señor porque me doy cuenta que el que cometió el error fui yo. Y yo soy responsable de mis decisiones. Qué diferente. No le echó la culpa al de enseguida, sino él tomó una actitud de ¿qué? De humillación. Y esas personas
se lo digo de corazón porque las están aquí, las veo, son las personas que pudieron restaurar su matrimonio. Son las personas que pudieron pasar los pasos de la restauración en su familia. Pero comenzó con un corazón que tiene que humillarse y desgarrarse delante de Dios. Pero cuando yo me estoy cubriendo y cubriendo y cubriendo y no hay una verdadera humillación y excuso mis comportamientos y mis pensamientos en las vidas de otros, nunca va a venir entonces el paso número 4. ¿Lo entiende? Ahora, se lo platico a usted, si usted lo está viviendo, participe en la humillación. Quiere ser un jornalero, quiere ser alguien que trabaje. Y mire, en esas cuestiones de restauración de matrimonios, va a tener que trabajar. De repente, oye, es que le estoy echando ganas, pero todavía no me termina de perdonar, me saca el pasado. Hey, me gustó una vez una analogía que dijo una persona, mira, yo me di cuenta, dice, que en mi matrimonio, cuando fui infiel, haz de cuenta que agarré un balde de agua y lo tiré y lo vacié completamente. Y ahora que estamos buscando restaurar nuestro matrimonio, es como empezar a echarle gotita por gotita. Y mire, otra vez para llenar ese balde llamado confianza, pues voy a tener que esforzarme y trabajar. Porque yo estoy arrepentido y no lo voy a volver a hacer. Pero para que mi pareja me crea, yo sé que el Señor tiene que sanar cosas en su corazón y yo fui el que causé eso. Entonces yo voy a trabajar por ayudarle a sanar su corazón con confianza. ¿Está entendiendo? Y qué importante que alguien esté dispuesto a trabajar. ¿Lo está viendo? Pero requiere una actitud ¿de qué? De humildad. ¿Una actitud de qué? Mira qué dice Santiago capítulo 4, versículo 6. Santiago capítulo 4, versículo 6 dice de la siguiente manera. Léelo conmigo. 1, 2 y 3. Pero Él da mayor gracia, o sea, operaciones de Dios sobre la vida de una persona, ¿verdad? Por su benevolencia. Por esto dice, Dios resiste ¿a quién? ¿Dios resiste a quién? Bueno, al soberbio lo mira de lejos y dice, todavía no está listo. Pero da gracia ¿a quién? ¿Da gracia a quién? ¿En quién trabaja el Señor? En los humildes. ¿Quiere que trabaje en su vida, sí o no? ¿Qué actitud tiene que tener usted? Humildad. Si no, el Señor nunca va a trabajar en usted. ¿Lo está entendiendo? Entonces, usted tiene que tomar una actitud de humildad. Ahora, de esa perspectiva lo veo, ahora lo cambio por otra parte. Si usted está viendo a una persona que ya llegó el juicio en su vida, que ya entró en sí, ya tiene un momento de lucidez, pero todavía en él no hay humildad, no le dedique tanto tiempo, no se frustre, esperen el tiempo de Dios, esperen que su corazón esté listo. Si usted ¿cómo sabe eso? Pues le empieza a dar un poquito de la humildad, le empieza a dar un poquito de, hey, ya te das cuenta que tienes que tal vez pedir perdón. Y si él dice, no, nunca me voy hasta la muerte, me lo va a llevar esto. ¿Está listo para llevar el siguiente paso? Sea paciente, ore por él. ¿Sabe por qué ore? Porque Dios manda un espíritu de quebrantamiento en su corazón, que quebrante la soberbia en su corazón. ¿A poco no Jonás tenía soberbia en su corazón y fue hasta el lado contrario? Y no utilizó un gran pez. Ya cuando ya andaba en el capítulo 2 de Jonás, ya vio las ondas de la muerte y todo el rollo, ahí clamó al Señor, ahí humilló su corazón. Y entonces el Señor, en el momento que le clamó, que entendió y dijo, voy a trabajar, voy a cumplir mis votos, es el momento que entonces aquel gran pez le echó fuera. ¿Se da cuenta cómo Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a quién? Mira, Salmos 25:9. Mira qué tremendo dice este versículo también. Salmos 25:9. Dice, Salmos 25, no, ya voy a leer eso otra vez. ¿Encaminará a quién? ¿Encaminará a quién?
¿Por dónde? Por aquel que está viviendo un tiempo de juicio, pero que se humilla el corazón, el Señor mismo lo va a encaminar. Encaminar es como que va a caminar con Él. Y les enseñará a los mansos que a ellos les va a ayudar. ¿Lo ve? Y hoy vamos a llegar hasta el 4. ¿Cuál es el 4? Último. Devuélveme la gráfica, porfa. Juicio. Momento de lucidez, entró en sí. Y luego tomó humillación. Número 4. ¿Viene del hombre o viene de quién? ¿Viene del hombre o viene de quién? Mire, por mucho tiempo hemos pensado que uno es el que se arrepiente. Solamente, diciendo como que, ay, me humillé y ya. Porque me humillé, Dios le hice manita de coche y me tiene que perdonar. Eso todo es actitud de soberbia. Es, Señor, si quieres y cuando tú quieras. ¿Sabe qué va a pasar entre esos dos pasos? Que muchas veces Dios va a probar si realmente hay un corazón verdaderamente humilde. Puede ser que una persona en el momento diga, me levantaré, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Mira, yo tengo una persona que yo creo que lo conozco desde como 5 años y al rato, cada rato se desaparece, pero cada rato me habla, oye pastor, ore por mí, hoy me voy a poner las pilas, hoy voy a ir a la iglesia, hoy ya dije voy a dejar estas circunstancias, ya voy a dejar la calle, y empieza a decirme así como por media hora y yo así como que al principio me emocionaba, gracias Señor, tú lo vas a hacer. Llegaba el domingo, lo estaba esperando y nunca llegó. ¿Lo está entendiendo? Y hay mucha que tiene la intención, pero todavía no tiene la acción. Ahora, vete a Lucas capítulo 15, versículo 19, 18 y vamos al 19. Fíjate cómo dijo el hijo pródigo. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Le pregunto, ¿ya se levantó o fue una idea nomás? Comenzó en un pensamiento, porque toda acción nuestra comienza ¿en dónde? En un pensamiento, ¿no? Nuestro corazón y nuestra mente. Sin embargo, fíjate el 19, la diferencia. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus. Ya leímos esa parte, tiene la intención, tiene la humillación. Ahora vean 20, ahora sí. El número 20, ¿qué significa? Entre ese pensamiento y esa acción, usted va a tener ¿qué? ¿Va a tener qué? Porque a veces va a tener todos los ánimos de que decir, Señor, te sé lo que tengo que hacer. Pero ahora para hacerlo, a veces va a tomar la decisión de arreglar su vida y en ese momento es cuando le va peor. ¿Sí o no? ¿Y sabe qué está haciendo el Señor en ese proceso? Probando su corazón. ¿Qué tanto realmente lo quieres? Porque el que concede el arrepentimiento es ¿quién? Él lo concede. Y entonces, Él no se quedó en un pensamiento. Fíjate lo que dice el 20. ¿Y qué? ¿Y qué? Levantándose, vino a su padre. Y entonces, de alguna manera, con toda esa intención, el hijo pródigo no nomás se quedó en un pensamiento, sino lo manifestó en una acción. Un verdadero arrepentimiento va a traer acciones. ¿Lo entiende? Un verdadero arrepentimiento va a tener ¿qué? Cuando se venían a bautizar con Juan el Bautista y Juan el Bautista bautizaba en agua, ¿para qué? Para arrepentimiento. ¿Qué le dijo a los que estaban ahí enfrente? Hipócritas. Generación de víboras. Újole, qué feo que te diga así el Señor. Y les dijo, haced frutos dignos de. No nomás lo digan de labios, no lo piensen. Hagan frutos de arrepentimiento. Hagan frutos de que están humillando su corazón. Porque al final, mira lo que dice el paso 4, que es que Dios concede el arrepentimiento, pero quiero llevarlo primero a 2 de Timoteo 2, 24. 2 de Timoteo 2, 24. Usted que va a enseñar esto y que lo está recibiendo, usted es un siervo del Señor. ¿Usted es un qué?
Bueno, el siervo del Señor no debe de ser ¿cómo? ¿No debe ser qué? Si la persona no se quiere arrepentir, no quiere humillar su corazón, más bien dicho, usted tranquilo. Mira, dice mi mamá que cuando estaba chiquita, que ella jugaban a la iglesita, ¿verdad? Y dice que se sentaban, eran cuatro, son de 4 hermanos y ella. Y dice que sentaba a los hermanos enfrente y les comenzaba a predicar. Arrepiéntanse, porque Cristo va a venir, les decía. Arrepiéntate. Y luego ya decía, uno de los tíos, uno de los hermanos decía, me arrepiento, decía. Y jugaban a la iglesita, ¿no? Así van a jugar sus hijos que crecieron aquí. Y de repente dice que llegaban a uno y él decía, no me arrepiento. Y dice que mi mamá empezaba a llorar y decía, arrepiéntete. Y dice, no me arrepiento, decía. Y luego al rato, mamá, el chamelito no se quiere arrepentir, decía. Ay, mijito, arrepiente, no me arrepiento, decía. Y entonces llegaba mi abuelo y le decía, si te doy un 20, ¿te arrepientes? Y dice, sí. Y le daba el 20, me arrepiento, decía. Y mire, a veces nos podemos frustrar, porque queremos que a fuerzas la gente llegue a la humildad, llegue a querer el arrepentimiento, pero al final no hay que pagarles por eso. Tiene que ser sinceramente el corazón. Por eso usted no debe pelear y ser contencioso con ellos. Hay gente que va a llegar y le va a tocar la puerta y le va a decir, ¿ya conoces al Señor? Ah, sí, voy a una iglesia. ¿Y en qué denominación eres? Primera pregunta que te dan. Hay gente que ha venido a la iglesia por primera vez y me dice, hola, aquí es el pastor, hola, mucho gusto. ¿Qué denominación son? Y yo, esto ya empezó mal, dije. Está pensando más en las denominaciones que si en la palabra del Señor y el Espíritu de Dios le quiere enseñar algo. Ya entró con la barrera de sacar la espada y a darle espadazos a ver a quién gana. Siervo contencioso, hombre. Y usted no se meta en eso. No, yo siempre les digo, ¿qué denominación tenía el Señor Jesús? Nosotros seguimos los pasos de nuestro Cristo. Punto. Su escritura. Toda la palabra es útil, inspirada por Dios para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. Seguimos su palabra. Y si quiere pelear, ahí es su bronca. ¿Estamos entendiendo? Usted no se meta en esas cosas. Siervo del Señor no es contencioso, sino como amable, tiene amor para las cosas que el Señor le ha mandado. ¿Para con quién? Todos. ¿Y es apto para? ¿Por qué cree que le estoy enseñando estos pasos? Porque usted va a tener la aptitud para poder enseñarle a otro. Porque mira, esto no se trata de que muchas iglesias se forman en que la gente venga y vea un hombre llamado el pastor que se habla aquí para que les ayude en todos sus problemas. Ese no es el modelo que el Señor diseñó. El modelo que el Señor diseñó es levantar discípulos que sean siervos, aptos para enseñar, para que usted sea el que le lleve esas buenas noticias y usted trabaje con esa persona. Ahora, no estoy diciendo que yo no voy a ayudar a nadie, ¿verdad? Pero estamos en un tiempo donde usted va a dar testimonio y tiene que capacitarse y prepararse para que usted pueda, ¿qué? Enseñar. Sea apto para qué? Sufrido. ¿Por qué sufrido? Porque a veces no me arrepiento. Y cómo duele ver que una persona se esté destruyendo a sí misma. Y eso duele. Cuando usted sabe que tiene tan cerca la salvación de su problema, si solamente se humillara. ¿Lo entiende? Siguiente versículo. Ahora, en ese contexto, fíjate lo que dice el 25. Que con mansedumbre, ¿qué? Corrija a los que se oponen. Y mira lo que dice. Por si qué, quizá. No es garantizado, porque depende de la persona. ¿Quizá qué? De la persona y de Dios sobre todo. ¿Dios les conceda qué? Entonces, ¿quién concede el arrepentimiento? Es de Dios. A veces nos creemos más buenos que Dios. Pero ¿quién es el que perdona? Y entonces hay que también no cargarnos con cosas que a veces no nos corresponden. Es de Dios ya,
concederle a esa persona el qué. Y a mí me ha tocado ver personas que digo, aparentemente yo pienso, ya está humillada, Señor, ayúdele, ¿no? ¿Cuándo? Pero ¿quién más conoce el corazón? Y entonces Él es el que, ¿verdad?, concede ese arrepentimiento para conocerla. Y ahí van a seguir los otros pasos que vamos a ver después. ¿Queda claro? Regrésame Lucas 15:20 para cerrar en este. Y pasa el equipo de alabanza. Lucas 15:20. Mire, levantándose, humildad en el pasado, vino a su padre en esa acción. Y cuando aún estaba, ¿qué? Fíjate, eso implica la condición de ese hijo. Estaba como lejos de Dios, lejos de su padre. Pero cuando aún estaba lejos, fíjate la primera acción del padre. ¿Qué hace? ¿Lo qué? ¿Lo qué? ¿Lo vio quién? Su padre. ¿Qué está indicando cuando dice que lo vio su padre? ¿El padre conoce todas las cosas? ¿Sí o no? Y el padre sabe, y cuando ve a ese hombre o ese hijo, pesa su corazón. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Si realmente su corazón es genuino. Si nomás quiere la recompensa o realmente está dispuesto a seguir avanzando aunque no vea la recompensa. A darse cuenta de su condición. Y el Señor pesa ese corazón. Y cuando lo ve, lo encuentra en este caso, ¿verdad? Listo. Y entonces pasa el siguiente paso del cual vamos a dar después, que se dice ahí. ¿Y fue qué? Movido a. Y entonces el Padre se mueve en algo llamado misericordia, porque su misericordia es desde la eternidad hasta la eternidad, para los que temen y guardan sus mandamientos. ¿Lo entiende? Entonces, qué importante que yo vaya viendo los pasos. Ponme la última gráfica, otra vez por última vez la gráfica que está ahí. Póngase de pie donde está. Hoy vimos esos primeros 4. Mini examen. Los juicios de parte de Dios son para matarnos. ¿Son para qué? Llevarnos de muerte a vida. Producir un hambre en nosotros. Producir una capacidad de tener necesidad de Él. Y en ese momento, ¿qué quiere producir el Señor en el paso número 2? Un momento de que la persona pueda volver en sí, que pueda recapacitar. ¿Ok? Una vez dándose cuenta de su error, ¿qué es lo que busca el Señor? ¿Qué es lo que busca el Señor? Que se humille, verdaderamente tome una condición de humildad. Y repito, en esa misma humildad el Señor va a probar el corazón. Si hay una humillación genuina, el Señor dice que Él es amplio para perdonar, es grande en misericordia, que el Señor está dispuesto, pero requiere corazones humildes, requiere material correcto para trabajar, un corazón que pueda ser moldeable, que pueda ser corregido, un corazón que diga, ok, ya estás listos para escuchar. Una vez me impresionó mucho cómo mi suegro corrigió a una de sus hijas, bueno, la más chiquita, la Dani, ya la conocen, pero en aquel entonces tenía como unos 7 años, 6 años, no me acuerdo, estaba en un brinca-brinca. Y yo me acuerdo que andábamos brincando allá atrás en su casa, y de repente en eso se cayó y se pegó con mi rodilla y empezó a llorar, a llorar. Y yo, pues imagínate, andaba creo que hasta quedando con Natalina aquel entonces. Híjole, cállate, tranquilo. Yo no sabía ni cómo decirle perdón. No. Y empezó a llorar, pero escandaliza, así a escándalo, ¿no? Mi suegro estaba ahí haciendo algo afuera.
Y en eso se acerca. ¿Qué pasó, Dani? ¡Ah! Y empezó a gritar más duro. Y yo, chale, ya me corrieron de la casa, dije. Y se me hizo muy sabio lo que hizo mi suegro. Y empezó a llorar más. Y en lugar de ponerle más atención, le dijo a mi suegro: tranquilízate. Y nada, lloraba más. Bueno, cuando estés tranquila, hablamos. Y se fue. Y se puso a hacer otras cosas. Al rato se cansó la Dani. Y ya, papi, ¿ya estás tranquila? Sí. Ok, ahora voy a trabajar contigo. Y entonces, ¿qué me enseña a mí? A veces estamos con Dios, enojados con Dios, molestos con todo el mundo, reclamando a todo el mundo, sin tener la disposición de entrar en un momento de humildad y paz y decir: Señor, aquí está mi problema, aquí está mi circunstancia. Papá, te necesito, ayúdame. Reconozco que he hecho cosas malas, reconozco que me he alejado de ti, reconozco que he malgastado mis finanzas, reconozco que he afectado a mi familia, reconozco que me he endeudado y no puedo a veces hasta servirte por estar teniendo que trabajar. Pero Señor, tengo la disposición de llegar a esa restauración. Y mire, cuando hay humillación en este caso, el 4 es el primer paso a la ¿qué? A la restauración. Entonces, ahí comienza la verdadera restauración. Ahora entiendan, es el comienzo. Hay gente que se queda ahí, pero la meta de Dios no es nomás concederte un arrepentimiento. Es que tú sigas avanzando hacia lo que Él quiere, que es tener misericordia de ti, llevarte un conocimiento de Él, limpiar cosas en tu vida, borrar ese pecado para que no se vuelva a repetir. Y entonces Dios escriba de nuevo en tu corazón sus deseos y sus planes que Él puso desde el principio, porque Él quiere llevarte a una restauración. ¿Lo ves? No nomás arreglar tu problema, quiere que puedas ver todo lo que puso en ti y lo alcances. Pero comienza con quitar esa parte de nuestra vida llamada pecado, cuando nos humillamos delante de Él. Y entonces, cerrando este tiempo, tienes esos primeros pasos para compartirlos con alguien que necesita. Nos decían allá en Colorado, no es para que tú le digas: ah, es que hay un juicio de Dios en tu vida. No es para que le digas: te falta un momento de lucidez, te falta pasar al 3. No, señores, sean sabios con sus palabras. Es para que de alguna manera pienses: ¿no te he preguntado si hay algo que puedas hacer diferente? ¿No te has preguntado por qué tal vez estás pasando esta circunstancia? Y que Él puedas guiarlo. ¿Ya le pediste perdón al Señor? Hay gente que me empieza a contar: no, hombre, una vez un chavo me empezó a contar: no, hombre, es que le prometí a la Santa Muerte que me iba a tatuar. Y mire, lo digo en serio, son cosas muy reales. Había tenido sueños recurrentes de que venía la Santa Muerte y lo mataba. Y me dice: tengo pesadilla, pesadilla, pesadilla. Yo sé que hice algo malo, porque alguien me dijo: Dios nomás quiere que tengas un Dios, no la Santa Muerte y a Dios. Y yo reconozco que quiero que Dios me ayude, pero le prometí ya a la Santa Muerte algo, se lo tengo que cumplir, porque me estaba llegando todo esto. Y tengo un temor de que mañana me vayan a matar. Y él entendía que había hecho algo mal. ¿Sabe qué le pregunto yo? ¿Y ya le pediste perdón a Dios porque le hiciste una promesa a otro Dios que no es tu Dios? No, me dijo. Algo tan práctico que uno puede pensar. Le dije: vamos a orar por eso. Pídele perdón a Dios. Te voy a ayudar.
En estas sillas mismas, ¿verdad? Oramos y le pidió perdón al Señor. ¿Está entendiendo? Por eso es importante que usted reconozca dónde está esa persona y a dónde la tiene que llevar. Pero también, si usted está pasando un juicio de parte de Dios, usted ya sabe que sigue. Empiece a meditar en sus caminos. ¿Cómo está caminando? Ninguna maldición viene sin causa, dice Proverbios 26:2. Siempre hay una causa por lo cual te están pasando las cosas malas. No piense, es mala suerte. Mejor pregúntale al Señor: Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Hay algo en mí? ¿Hay alguna iniquidad? ¿Hay un pecado que no me he dado cuenta? Ábreme los ojos. ¿Por qué estoy viviendo esto que estoy viviendo? ¿Lo ve? Y entonces tome ese momento para reflexionar. Ponme por último Ageo capítulo 1 versículo 7. No, Ageo capítulo 1 versículo 6. ¿Qué significa el número 6? Trabajo. Sembráis mucho, recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis, quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. El que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Vete al 8. Bueno, el 7 primero, el 7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, ¿qué dijo? Meditad sobre vuestros. Medita, piensa dentro de ti, ¿qué estás haciendo mal? Que estás trabajando y no te sacias, no te va bien por todo lo que estás cosechando, etcétera. Y ahí les da una respuesta el Señor en el versículo 9. Siguiente, vete el 8, vete el 9. Ahí está. Buscáis mucho, halláis poco, y encerráis en casa, yo lo disiparé con un soplo. ¿Por qué? Razón. Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está y cada uno de vosotros corre a su propia. Y el Señor les estaba dando una razón, pero dentro de esta parte primero les dijo: meditad sobre vuestros. Piensa, cierra tus ojos de dónde estás. Vamos a meditar sobre vuestros caminos. ¿Qué hay en tu vida? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Estás batallando con la angustia? ¿Estás batallando con guerras? ¿Estás batallando con enfermedades? ¿Estás batallando con hambre, escasez, tribulaciones, pruebas, problemas? Si hay un juicio de parte de Dios y hoy lo puedes reconocer en tu vida, pídele al Señor ahí donde estás: Señor, hazme entender. Hazme entender. Hazme entender. Hazme entender. Dice la palabra de Dios en Salmo 107 en repetidas veces: y clamaron a Jehová en su angustia. Y clamaron a Jehová en su angustia. Y clamaron a Jehová en su ¿qué? Y ahí en esa angustia le clamaron a Jehová, y dice: y Él los libró de todas sus aflicciones. Pero necesitamos clamarle al Señor en nuestra angustia, en el temor que tenemos al futuro. Y ahí donde estás, si tú reconoces que hay algo en tu vida, que hay un juicio de parte de Dios en tu vida, ahí yo te animo que hoy comiences a decirle: Señor, te necesito. Señor, te necesito. ¿Y dónde estás? Comienza a levantar tu voz, comienza a decirle: mira, Bartimeo el ciego escuchó que Jesús estaba pasando por ahí y sabía: Jesús es el que sana ciegos. Jesús es el que me puede levantar. Y no le importó, soltó su capa, la tiró y dijo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Pero no le importó humillar su corazón delante de los demás. No le importó rendir su vida y decirle: Señor, perdóname. Señor, haz algo, quiero que me restaures la vista. Y muchas veces nos limitamos tanto por el qué dirán, la vergüenza, porque todavía amamos más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Pero aquí es donde usted tiene que amar más a Dios. Es donde usted tiene que clamarle a Dios, porque prefiere usted llegar a esa restauración y decir: no me importan los demás. Como esa mujer que estaba
enferma por 12 años con flujo de sangre, dijo: si tan solo tocar el borde de su manto seré sana. Y cuando cuestiona quién me tocó, ella dijo: yo, Señor, porque ella fue sana. Y entonces no le importó. Y a veces tenemos que quitarnos estas máscaras como iglesia y decir: Señor, te necesito, sé que hay algo en mi vida que tú puedes hacer y no quiero quedar así, quiero que me restaures, Señor. Por eso te clamo el día de hoy. Ahí donde estás, empieza a clamarle al Señor, que empieza a levantar ese clamor al Señor. Empieza a levantar ese clamor al Señor. Vamos, iglesia. Aún si hay una persona en la cual tú te duele ver su circunstancia, que tú estás viendo ese juicio en su vida, empieza a clamarle al Señor por esa persona también. Empieza a decirle: Señor, ten misericordia de mi familia. Señor, ten misericordia de mi hermano. Señor, ten misericordia de mi padre. Señor, ten misericordia de mi hijo, Señor. Señor, por favor, veo, Señor, su destrucción. Veo que yo estaba en los mismos pasos que ellos. Veo que tú me rescataste de ahí. Veo que tú puedes hacerlo también en sus vidas. Pero hoy, Señor, queremos levantar un clamor, Señor, porque en este clamor, Señor, la ciudad de Vista va a ser sana, la ciudad de Escondido, la ciudad, Señor, de San Marcos, nuestras casas, nuestras generaciones, Fallbrook, Señor, todas las personas, Señor, a quienes nos has llamado en el norte de San Diego, necesitan de ti. Y hoy, Señor, te pido que despiertes el corazón de tu iglesia, Señor. Despierta el corazón de tu iglesia, Señor. Despiértalo a clamar por su hermano. Despiértalo a clamar por su hermana, Señor. Despiértalo a clamar por su vecino. Despiértalos, papá, porque es el tiempo para dar testimonio. Es el tiempo, Señor, para anunciar, Señor, tu testimonio. Pero, Señor, queremos hoy entender este primer paso y queremos clamarte en la angustia. Queremos decirte: Señor, mueve el corazón, despierta, Señor, el corazón. Iglesia, comienza a levantar ese clamor. Va a haber oportunidades para empezar rudimentos, para empezar encuentros en Tijuana, para llevar a un joven al campamento. Hay oportunidad para que tú seas esos pies. Pero empieza a clamarle desde ahorita en tu corazón: Señor, sana nuestra generación, sana nuestra familia, sana, Señor. Reconocemos que te necesitamos. Reconocemos, Señor, que necesitamos de ti, Señor. No queremos quedarnos dormidos ante esta oportunidad, Señor, donde tú estás con los brazos dispuestos y abiertos, Señor. Por eso hoy te clamamos, papá. Te clamamos, Señor. Ten misericordia de nosotros. Señor, perdónanos porque hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, nos hemos rebelado contra ti, nos hemos apartado de tus mandamientos. Por lo cual, Señor, hoy te venimos a pedir perdón. Y mira, Daniel, aquel gran profeta, que el cual no se escucha que hubo pecado en él, él clamaba por su nación y se intercedía y se metía y decía: hemos pecado. Porque cuando pensamos que nosotros estamos bien, es bronca del otro. Pero no, un verdadero escogido va a clamar con ese pueblo y va a decir: Señor, hemos pecado. Es tiempo, Señor, de que se despierte, Señor, la iglesia en este tiempo. Es tiempo, Señor, que se levanten, Señor, esos pies, Señor, hermosos. Y por eso hoy, Señor, capacítanos a llevar esa misericordia. Por eso hoy te clamamos, Señor, que tú levantes, Señor, asimismo tu clamor con el nuestro, porque tú eres el más interesado por alcanzar a encontrar a esos hijos perdidos en este lugar. Tú eres el más interesado y el Señor hoy está reclutando corazones dispuestos. El Señor está hoy reclutando soldados para su ejército. El Señor hoy está levantando a aquel que va a levantar a otro. Y papá, hoy te empezamos a clamar y te decimos: ten misericordia, Señor. Ten misericordia, Señor, de nosotros, porque estamos en angustia, en hambre, en pestilencia, Señor. Y te pedimos que te manifiestes en las vidas de aquellos que nos vas a presentar. Confiamos que llevándolos en este proceso,
Se encontrarán con un Dios misericordioso. Se encontrarán un Dios amplio para perdonar. Sí, Jesús. Se encontrarán con un Dios dispuesto a perdonar, a conceder ese arrepentimiento. Porque así eres tú, Señor. Y así lo has hecho conmigo y lo sigues haciendo conmigo. Ahí donde tú estás, podemos levantar nuestras manos al cielo. Vamos, hay que levantar nuestras manos al cielo en esta tarde, representando la posición de mi corazón. Señor, me humillo delante de ti. Vamos, ¿cuántos le dicen al Señor: me humillo delante de ti, Jesús? Señor, entiendo, Señor, que el juicio viene de parte de ti, no para destruirme, sino para traerme a tu presencia. Sí, papá. Y hoy, Señor, vengo en sí, Señor, delante de tu presencia. Reconozco, Señor, que te he fallado. Ahora, Señor, mi posición en esta tarde es humillarme delante de ti, y levanto mis manos en señal que me humillo delante de ti. Dile al Señor con nosotros, vamos, dile. Tengo nada para ofrecer, nada que me pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Dile al Señor con todo tu ser. No hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Con todo tu corazón, dile al Rey hoy, vamos. Me humillo. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti. Humilla tu corazón delante de Él. Una vez más, dile al Señor, digno, vamos, digno, eternamente, digno, Impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino. Una vez más, dile, no tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón, dile al Rey, quebrantado una y otra vez. Con todo tu corazón, no hay nada, vamos, y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Dile, Padre, vamos, me inclino. me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Vamos. Me inclino ante ti, digno,
pecó, en Salmo 51, 16 y 17, él dijo: porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Señor, hoy nos presentamos delante de ti con un corazón humillado, dispuesto a trabajar, Señor. Perdónanos, porque aún aquellos que necesitamos llevarles la palabra no les hemos llevado, y la mies es mucha y está lista, pero faltan obreros. Señor, envía más obreros a tu mies. Ahí donde tú estás, el Señor está trabajando en tu corazón. ¿Qué les parece si le invitamos al Señor que entre a nuestra casa? El hijo pródigo pudo entender algo muy importante. La meta para él era regresar a casa de su padre. La meta de él era ¿qué? Regresar a casa de su padre. Y no le importó qué posición iba a tomar. La meta era simplemente regresar de nuevo a la casa de su padre. Así es que ahí donde tú estás, una vez más, dile: Señor, quiero regresar, Señor, a casa. Vamos, quiero regresar a casa, Jesús, con todo tu corazón. Vamos, dile: Señor, quiero regresar a casa hoy, Señor. Entra en mi casa, el arca de tu presencia. Entra en mi casa, el arca de tu presencia. Si así como me llevaré tu presencia a mi habitación, así como me llevaré tu presencia a mi habitación, y no me mudaré, aquí me quedaré, tu presencia. Y no me moveré, aquí me quedaré, tu presencia yo guardaré. Oh, oh, oh. Y entra en mi casa, el arca de tu presencia. Vamos con todo tu ser, dile al rey hoy: entra en mi casa, el arca de tu presencia. Y así como te pido, llevaré tu presencia a mi habitación, así como
aquí me quedaré. Vamos, dile. Tu presencia yo guardaré. Y no me moveré, aquí me quedaré, tu presencia yo guardaré. Una vez más, dile al Rey, y no me moveré, aquí me quedaré, tu presencia yo guardaré. con todo tu corazón, y no me moveré, aquí me quedaré, tu presencia yo guardaré. eres digno hoy, Señor. Hemos decidido, Señor, que en tu casa es donde debemos estar. De mi parte, Señor, me humillo delante de ti. De parte de Familias en Acción, Señor, nos humillamos delante de ti. Llévanos, Señor, a recibir ese verdadero arrepentimiento en tu presencia. Pruébanos, Señor, porque queremos, Señor, caminar en justicia, Señor. Queremos ser restaurados, Señor, en lo que tú has ya destinado desde el principio. Dile ahí donde estás, Señor, regrésame a mi imagen en ti. Señor, restaura esa imagen en mi vida, Señor, para que yo sea una casa espiritual para tu reino. Y entonces podré dar testimonio, Señor, de tu grandeza. Dile, Señor, trabaja en mí, trabaja en mi corazón. Enséñame a humillarme más y más, porque entiendo hoy que si no hay humildad en mi corazón, no hay gracia en mi vida. Y yo quiero esa gracia, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Rey. Muy bien. ¿Cómo se siente, iglesia? ¿Están listos? Muy bien. Los vamos a esperar allá en la cocina para que apoyen a los jóvenes. Ya están los platos listos, unas gorditas, bien gorditas. Les amamos mucho. Dios me los bendiga.